Olá! Com essa situação tensa de possível intervenção militar na Venezuela, a Colômbia desenvolve um papel fundamental em todo esse movimento. Não só porque faz fronteira com a Venezuela, mas também porque tem um exército poderosíssimo. Então hoje a gente vai subir no nosso canal uma entrevista que a gente fez ano passado, no período eleitoral, na Colômbia, com o deputado eleito pelas Farc, Byron Yepes. As Farc, um movimento armado revolucionário que atuou durante décadas na Colômbia e que nos últimos anos se transformou em partido político. Nessa entrevista, ele faz uma comparação do exército colombiano com o exército brasileiro, que tem praticamente o mesmo contingente, sendo que a Colômbia é bem menor do que o Brasil. E também fala sobre a parcialização do judiciário. Lembrando que a Colômbia é um dos países recorde da América Latina em assassinato de líderes de movimento social. Uma entrevista muito interessante que nos ajuda a entender um pouco sobre esse país que passou durante décadas nessa guerra interna e também nos ajuda a entender como pensa esse governo de extrema-direita do Iván Duque e como vem atuando em toda a América Latina. Te convido para comentar e colocar sugestões de coisas que você gostaria de assistir aqui no canal do Vozes Latinas. Saludo para todos los brasileños, para el pueblo del Brasil. Hay una estigmatización muy fuerte en Brasil y también acá en Colombia con relación a los movimientos sociales y aún más, imagina, con un movimiento que fue guerrillero. Gustaría que el señor hablase un poco para quien está nos mirando acerca de la historia de las FARC a partir de la perspectiva de quien vivió estos momentos en Colombia do lado de la guerrilla. Bueno, las FARC insurgen en la vida nacional en 1964. Como respuesta a las condiciones de miseria, de atraso, de represión, de falta de democracia. Porque, es decir, el problema fundamental de Colombia es que es un país que tiene un reducido número de colombianos que son los dueños del poder político, del poder económico. Y este reducido número de colombianos pues han diseñado un régimen político abiertamente antidemocrático, sanguinario, que ha utilizado la violencia para perpetuarse, para mantenerse en el poder a lo largo de estos 200 años. Son las mismas familias. Es decir, en Colombia no ha habido democracia. Como resultado de esa cerrazón del régimen, pues surgieron en el país varias fuerzas guerrilleras, varios movimientos guerrilleros, entre ellos las FARC, que a lo largo de 53 años pues desplegamos toda una actividad política, militar, a lo largo y ancho del país. Nosotros logramos tener más de 60 frentes guerrilleros en todas las regiones de Colombia, en todos los departamentos de Colombia. Y pues no fue posible a lo largo de estos años de lucha pues alcanzar el objetivo político-militar que era la toma de la capital. Y pues siempre desde el nacimiento de las FARC nuestra propuesta ha sido la paz, es decir, que la guerra es una alternativa que no determinamos nosotros, sino que nos obligaron, nos empujaron a la confrontación porque la burguesía colombiana que detenta el poder político y económico siempre han utilizado la violencia para el ejercicio de la política, es decir, cualquier colombiano que piense diferente al establecimiento, que tenga ideas democráticas, pues lo asesinan. Y la historia de Colombia es muy larga en estos ejemplos, desde la época de Bolívar. O sea, el primer crimen político se sucedió en la albores de la independencia. Asesinaron a Sucre, un general de Bolívar, por motivos políticos, la clase dirigente colombiana. Y se continuaron los asesinatos de líderes, de personalidades democráticas a lo largo y ancho del país. Significaba entonces que para defender una idea progresista, democrática, había que tener un fusil en la mano. Pero bueno, se logró el acuerdo y esperamos que se cumpla. Colombia es un país muy militarizado. Uno de los puntos de los acuerdos fue exactamente la entrega de las armas. ¿Puedes esperar a partir de eso que también el Estado disminuya un poco la cuestión de la inversión en la defensa y todo eso? ¿O se tiene duda acerca de eso una vez que hay movimientos de Colombia para entrar en OTAN, por ejemplo, una clara influencia norteamericana? ¿Cómo ve la cuestión de la militarización de Colombia?
Efectivamente, Colombia es uno de los países más militarizados de América, pues excepto los Estados Unidos, México, porque Colombia tiene 500.000 hombres en armas del Estado, es decir, tiene una fuerza militar semejante a la del Brasil. En Brasil son 211 millones de habitantes y más de 4.000 kilómetros de extensión. Nosotros somos 50 millones de personas y tenemos solamente 1.142.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, las fuerzas militares de Colombia son en número parecidas a las del Brasil. Es decir, es unas fuerzas militares exageradamente grandes, diseñadas para una guerra interna, no para defender las fronteras ni la soberanía nacional, sino un ejército de ocupación en su propio país. El acuerdo de paz, en la medida en que se implemente, debería empezar a reducir el tamaño y el presupuesto de las fuerzas militares. Es decir, que el dinero que se emplearon en la guerra para semejante fuerza militar tan colosal, pues se dediquen a la solución de los grandes problemas sociales que tiene el país, la educación, la salud, la vivienda, el empleo, etcétera, que son problemas muy grandes que tiene la sociedad colombiana. Uno de los casos muy claros de violación que hubo a lo largo de los años es conocido acá en Colombia como de los falsos positivos. ¿Usted puede contar un poco para Brasil lo que es eso, esta acusación muy grave que hay de que las fuerzas del Estado asesinaron personas acá en Colombia y mentieron acerca de lo que esas personas hacían, acusándolas de guerrilleras y cosas así? Bueno, los famosos falsos positivos son realmente crímenes de guerra que cometió el Estado colombiano, en cabeza de algunos militares. Había un sistema perverso que diseñó el señor Álvaro Uribe, que consistía en que se premiaba a los oficiales de las fuerzas militares por cada muerto en combate que hubiera. Entonces, si había un muerto en combate, ese oficial gozaba de permisos, de bonificaciones, de vacaciones. Y, es decir, los resultados de la guerra se medían por muertos, por litros de sangre, digamos. En consecuencia, pues surgieron muchos oficiales que crearon falsos resultados. Y para crear esos falsos resultados, cogían gente incauta, inocente, la asesinaban, la vestían como guerrilleros y los presentaban como bajas en combate. Eso es lo que en Colombia se ha llamado más los falsos positivos, y se habla de más de 5.000 personas que fueron asesinadas dentro de ese perverso sistema creado por el señor Uribe y el ministro de Defensa de esa época, que era Juan Manuel Santos. Me gustaría que el señor contase un poco de su historia personal en el movimiento. Bueno, pues yo ingresé a las FARC pues muy joven, porque en el año 83, y permanecí todo este tiempo en la selva, en la fuerza guerrillera. En varias regiones del país me tocó pues operar en el centro del país, en el occidente, en el sur. Buena parte del país lo conocemos a pie, caminándolo. E la maior parte de los movimientos siempre fue de la clase popular. Sí, claro. La base guerrillera nuestra, los movimientos guerrilleros en Colombia son de los pobres, por supuesto, porque los ricos no van al monte a defender sus intereses. Para ellos tienen su ejército para que defiendan sus intereses. Y acerca del referendo de la consulta popular que se hizo en el año pasado, ¿cierto? Sí. En que por una margen muy pequeña la sociedad colombiana rechazó el acuerdo de paz. En Brasil hay un odio de clase muy nítido en la sociedad brasileña. ¿Ese odio acá también existe en Colombia y también se vuelta contra las FARC? Sí, por supuesto, esa misma casta dirigente, la misma clase que ha usurpado, que ha sustentado el poder durante todos estos años, pues han utilizado todas las formas de violencia para mantenerse en el poder, incluyendo, por supuesto, atizar odios en la sociedad. Y eso lo manifiestan a través de los grandes medios de comunicación que hay en Colombia,
que ellos son los dueños de esos medios, son las mismas familias los que son los dueños de El Tiempo, de las principales cadenas de televisión, y a través de esos medios de comunicación pues construyeron en la sociedad colombiana un imaginario sobre las FARC completamente diferente a lo que somos, pues acusándonos de lo peor de la humanidad, de terroristas, de narcotraficantes, de asesinos, de criminales. Y pues en la medida en que la gente del pueblo colombiano nos va conociendo, pues cambia su opinión, por cuanto pues nosotros no somos bandidos, no somos traficantes, somos revolucionarios que nos vimos obligados a empuñar las armas para defender una idea política. La violencia política está comúnmente asociada a la derecha en el continente, pero eso no es exactamente un problema para las élites, los medios de comunicación. Cuando movimientos de izquierda o de guerrilla utilizan la violencia, ya son eternamente criminalizados. ¿Por qué el señor considera que hay esa diferencia? En el caso nuestro, la guerra es la guerra, es decir, la guerra no trae sino muerte, destrucción, crea aparatos militares que no producen bienes materiales para la sociedad, sino destrucción. El problema está en las motivaciones que hay detrás de cada fuerza o de cada levantamiento. La derecha son, en el caso colombiano, pues son los mismos dueños de los grandes medios de comunicación. Aparte de eso, pues tienen la iglesia, los curas y tienen la educación para adoctrinar, para crear todo un imaginario en la sociedad contrario a las ideas progresistas, a las ideas de izquierda, y que les permite a ellos mantenerse en el poder y condenar y estigmatizar a cualquier persona que se levante, que diga, que hable, que tenga ascendencia en las masas y que tenga un perfil democrático, pues lo estigmatizan de una, pues como decimos en Colombia, es decir, se vuelve un hombre terrorista, antisocial, por el solo hecho de defender los intereses de los pobres. Y del punto de vista electoral, la candidatura presidencial de Rodrigo Londoño fue retirada mucho, creo yo, por motivos de salud. Y las FARC lograron casi 100.000 votos, sumando la votación de la Cámara Baja y de Senado. ¿Cómo fue la comunicación con el electorado colombiano en esta estrella en campo electoral? Bueno, primero es necesario decir que nosotros abocamos este proceso electoral solo por cumplir el acuerdo, porque dentro del acuerdo hay cosas que no se han implementado que eran necesarias para nosotros poder participar en la contienda electoral. Una reforma política tiene que proceder porque Colombia, el régimen político colombiano es altamente antidemocrático, excluyente. Es decir, no es un régimen político plural que tenga las mismas oportunidades para todos los partidos. En Colombia, un partido minoritario, un partido popular, etcétera, es muy difícil logre la personalidad jurídica. Nos pusieron todos los obstáculos para el desarrollo normal de la campaña, es decir, que nosotros no pudimos hacer campaña porque el Estado tenía que financiar la campaña. Y a la fecha de hoy, hasta el día de hoy, apenas devolvieron el dinero que comprometieron para la campaña, una parte. Es decir, no tuvimos dinero para hacer la campaña. Es por eso también que las FARC decidió, por ejemplo, una vez que retiró candidatura presidencial, no apoyar ninguno de los candidatos que está en la carrera para domingo. Sí, eso también es una de las motivaciones, por supuesto. Es una de las motivaciones la falta de garantías, la falta del cumplimiento de lo acordado en La Habana para no apoyar a ninguno de los candidatos. Pero obviamente que nosotros invitamos a los colombianos para que voten y lo hagan por el candidato que garantice la continuidad de la paz en Colombia. Acerca de la reforma agraria, que es un pleito fundamental,
de las FARC. Uno de los puntos es que, por ejemplo, algunas tierras van a ser colocadas en propiedad del nombre de las mujeres y cosas de ese tipo. ¿Cómo está esta cuestión de la reforma agraria? Una concentración absurda acá en Colombia, y si puder también hablar un poco acerca de esta política que pone a las mujeres que también hicieron la historia en la guerrilla en un papel de reconocimiento de la trayectoria durante esos últimos años, décadas. Efectivamente, en Colombia hay una altísima concentración de la propiedad de la tierra. El 5% de los propietarios tienen más del 75% de las tierras en Colombia. Entonces, uno de los fundamentos del acuerdo es la reforma rural integral, porque es que el tema agrario es el que ha motivado a lo largo de estos 2 siglos las guerras, la falta de la democratización de la propiedad de la tierra. En el acuerdo se estableció que se deben repartir de manera gratuita 3 millones de hectáreas a los campesinos que no tengan tierra o que la tengan de manera insuficiente, y formalizar la propiedad de 7 millones de hectáreas. Ninguna de esas 2 cosas se ha implementado, porque tiene que hacerse en primer lugar la implementación legislativa, es decir, tiene que emitir el Congreso Nacional una ley que dé paso a esa reforma, y no lo han hecho. Ahora, dentro del acuerdo tienen prioridad las mujeres, las madres de familia, las campesinas desplazadas por la violencia, por la guerra, en primer término. La gente del campo y las mujeres en primer lugar. Esta cuestión del Congreso tener que aprobar esta ley no es algo difícil, aún más que ahora se eligió un Congreso tan cuanto quizás un poco más conservador do que los anteriores. Sí, es muy difícil, máxime que la mayoría de los parlamentarios son los dueños de las grandes extensiones de tierra. Es decir, el Parlamento colombiano es un parlamento de latifundistas. Los generales, los congresistas, los ministros son los dueños de las grandes propiedades en Colombia. Entonces, en un parlamento que tiene esa composición, pues no va a ser fácil una ley de reforma rural democrática. Va a ser muy difícil, pero es la lucha que tenemos que dar los colombianos para que eso se produzca. Además, porque ya hay un acuerdo firmado. Es decir, no se trata de un sueño, de una quimera, de una ilusión, sino es un derecho que tienen los campesinos en Colombia. Y Byron, hay como 16 disidencias de las FARC. ¿Qué se puede hablar de eso? ¿Hay una integralidad en relación al acuerdo? ¿Hay grupos que no están de acuerdo y siguen una lucha separada? ¿Cómo está eso? Efectivamente hubo un grupo, un pequeño de compañeros nuestros que decidieron no vincularse al proceso y que continuaron su actividad guerrillera. Y en buena medida por los incumplimientos del gobierno, pues ese grupo se creció. Pues algunos dicen que el 2%, el 3% de la fuerza es de la que nuevamente está en armas. Ese es un problema que tiene que, por supuesto, encontrar una solución política, nunca la solución militar, y esperamos de que el gobierno encuentre el camino para completar la paz en Colombia, para que todos los factores que generan la guerra pues desaparezcan, combatiendo las causas que generan estos hechos. ¿Cómo está la cuestión formal y práctica de lo tratado y de lo acuerdo? Bueno, actualmente hay una comisión del gobierno y de representantes nuestros que permanentemente se están reuniendo para ir puliendo, concretando, balanceando la implementación de los acuerdos. Esa comisión se reúne cada 8 días permanentemente, pues le hacen ajustes al desarrollo de la implementación, que no ha sido para nada fácil y que pues el gobierno ha venido incumpliendo flagrantemente lo acordado. Hay cantidad de hechos y cosas que deberían haberse hecho ya en relación al acuerdo y que no se han hecho, no se ha cumplido. Para além de la cuestión de la no transferencia de recursos para los proyectos productivos en los espacios territoriales donde está concentrada la antigua fuerza guerrillera. No ha habido el primer desembolso para los proyectos productivos, ni se ha comprado la tierra necesaria para el desarrollo de estos proyectos productivos en ninguna parte. Es decir, el incumplimiento es
bastante preocupante. ¿Se va a tener una respuesta de eso en los próximos meses? Sí, claro, por supuesto, permanentemente estamos evaluando y en los próximos meses habrá que mirar a ver en qué termina este gobierno en relación a la implementación y esperar que el próximo gobierno pues sea un gobierno que se comprometa a fondo con el acuerdo. Se creó una instancia especial en la justicia llamada Justicia Especial para la Paz, exactamente para mediar las partes. ¿Cómo las FARC avalía el comportamiento que está teniendo esta justicia especial y si está funcionando como realmente un mediador en este proceso? Bueno, los acuerdos de La Habana diseñaron todo un componente que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la verdad y que tiene que ver con garantizarle a las víctimas verdad plena y seguridad de que no se vuelvan a repetir hechos victimizantes, es decir, que no vuelva a haber víctimas de una guerra en Colombia. Ese sistema integral tiene uno de los elementos es la Jurisdicción Especial para la Paz, que de acuerdo a cómo fue diseñado tiene que ser una jurisdicción independiente a la justicia colombiana ordinaria. ¿Por qué independiente de esa justicia? Porque es que la justicia en Colombia se utilizó a lo largo del conflicto como una arma más de la guerra. Es decir, que el Estado colombiano fue adecuado jurídicamente para esa guerra, para enfrentar la guerra popular. Es decir, que nosotros no confiamos en la justicia ordinaria, porque es una justicia que no brinda verdad sobre los hechos de la guerra ni justicia a las víctimas. Hay más de 15.000 procesos contra el paramilitarismo que la justicia ordinaria los tiene durmiendo el sueño de los justos. Entonces no podemos esperar nada reparador ni nada justo de ese sistema ordinario que ha operado en Colombia. Hacen acerca del cuadro latinoamericano, de las cosas que se pasan en el continente. Hay muchas elecciones, hay prisiones, hay golpes que la pauta latinoamericana está en discusión también por ahora el partido. Claro, por supuesto que sí, pues se ve con preocupación, digamos, que el reflujo de los movimientos progresistas en América Latina, lo que ocurrió en Brasil, lo que ocurrió en Argentina, lo que está pasando en Venezuela, etcétera, etcétera, son hechos que demuestran que el imperio, que el imperialismo viene desarrollando una enorme ofensiva contra los movimientos sociales, contra los movimientos progresistas en América Latina, y pues que cada país, cada pueblo pues tiene que encontrar el camino para sobreponerse a esta ofensiva del imperialismo contra el continente. ¿Cómo es dedicar toda la vida al pueblo y no tener la mirada de la sociedad que muchas veces no comprende? Pues es entendible la situación porque la gente se hace una idea de la situación por la información que tiene. Es decir, la imagen que tiene la sociedad del partido FARC corresponde a un imaginario que crearon los grandes medios de comunicación. Es decir, que el trabajador, la persona humilde que no nos ve con buenos ojos, no tiene la culpa de esa visión que tiene, sino que corresponde a una matriz que le diseñaron y que le crearon los grandes medios de comunicación y esperamos que eso poco a poco se revierta, cambie, que nos conozcan.